Uno de los mitos más grandes sobre la construcción de agentes inteligentes es que requieres grandes cantidades de datos y cómputo para que aprendan. El mito es propagado porque a las grandes empresas de tecnología les interesa que compres sus chips y productos de la nube, mientras que las empresas que entrenan modelos de lenguaje quieren hacerte creer que no puedes competir con ellos. Hoy estudiaremos los procesos de razonamiento en agentes inteligentes que estructuran la toma de decisiones para facilitar y acelerar su aprendizaje. Empezando con pocos datos y un ciclo básico de retroalimentación, diseñaremos la arquitectura que permitirá a la gente aprender gradual y sostenidamente. Ya sea que busques un trabajo en inteligencia artificial, emprender un negocio o simplemente mantenerte al día con los avances en tecnología, la información de hoy nos dará un vistazo al futuro, en un mundo que nuestras interacciones con agentes inteligentes sean tan comunes como utilizar una aplicación móvil. Mi nombre es Santiago y mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Acompáñame a desmitificar la construcción de agentes inteligentes. Y va a haber tres ideas que me gustaría eh, priorizar o que me gustaría contarte hoy. La primera tiene que ver con el razonamiento estructurado como motor de la cognición compleja. Para que un agente supere la simple reactividad, su proceso de pensamiento debe ser explícito y organizado. Esto quiere decir que nosotros le vamos a decir exactamente cuáles son los pasos que la gente debe seguir para poder resolver un problema o tomar una decisión. Incluso podemos poner pruebas y hasta que no supere esas verificaciones, no puede acceder a su siguiente proceso de pensamiento. Este razonamiento estructurado puede ser a través de secuencias lineales, como React, que mezcla procesos de razonamiento con procesos de acción, en donde un proceso de razonamiento conduce a una acción y una acción a observar y pensar en cuál es la siguiente mejor acción. Árboles de exploración, como en donde vamos a evaluar distintas cadenas de pensamiento o secuencias de posibles acciones y vamos a elegir la mejor, ya sea en base a los resultados o prediciendo, simulando lo que va a pasar, o grafos flexibles como gráfica de pensamientos. Es el andamiaje que permite descomponer problemas en pasos manejables. Y lo que se va a tratar el día de hoy es cómo podemos estructurar o encontrar estos pasos para que la gente pueda ir resolviendo problemas incrementalmente más complejos y en situaciones más diversas. Este enfoque no solo proporciona una alta interpretabilidad y robustez al proceso de toma de decisiones, sino que es la base fundamental para formas de planificación y análisis avanzado. Dentro del proceso de razonamiento, los agentes más básicos son aquellos que siguen expresamente las instrucciones de nosotros, los humanos. Pero conforme la gente vaya acumulando experiencia, podrá ir aumentando su autonomía. En lugar de seguir un proceso rígido de toma de decisiones, puede tener una variedad de opciones y seleccionar cuál es la que más probable le lleve a un resultado correcto. De la misma forma, empezaremos a trascender el proceso de simplemente tomar una sola decisión a procesos de planeación, en donde la gente diseñe
acciones secuenciales diversas para resolver problemas aún más complejos. Así como nosotros lo hacemos, por ejemplo, al planificar una salida, un día de excursión o de vacaciones. El modelo del mundo es la piedra angular del razonamiento. Lo que es el modelo del mundo es una representación de cómo funciona la realidad, de cuáles son las causas que nos llevan a observar los resultados que tenemos. Quiere decir que construimos un entendimiento del mundo y este entendimiento del mundo es nuestro punto de partida para hacer un proceso de razonamiento. Un proceso de razonamiento, por más estructurado que sea, es inútil sin un conocimiento profundo sobre el cual operar. El modelo del mundo es la representación interna y activa que tiene la gente sobre la dinámica del entorno, las relaciones causales y los posibles resultados de las acciones. Este modelo es la fuente del combustible para el motor del razonamiento. Permite a la gente simular, anticipar y planificar, transformando la información cruda en conocimiento accionable que guía la resolución de problemas. La forma en que el modelo del mundo es utilizado es que nosotros comparamos lo que pensamos que va a pasar y de esa forma podemos seleccionar la acción más adecuada para cierta situación. Si nosotros pensamos que en el momento en que la gente actúe amable, el cliente quedará satisfecho, actuaremos de forma amable. Sin embargo, si creemos que la gente busca, el cliente busca una respuesta rápida, favorecemos la velocidad sobre la amabilidad. Esto va a estar informado por nuestro modelo del mundo, que va a enriquecer la percepción de la situación y va a dar un marco para predecir cuál es la mejor alternativa. Y el último concepto que te quiero contar hoy es cómo vamos a dar origen a esta construcción del modelo del mundo. Porque cuando iniciamos construyendo, cuando una gente inteligente que sea capaz de razonar, que pueda tomar decisiones en situaciones complejas, tenemos que partir de este modelo del mundo inicial. Y si bien nosotros podríamos escribirlo y enseñarle a la gente, lo ideal es que le permitamos a la gente descubrirlo por sí mismo. Para ello, utilizaremos los tres procesos de razonamiento que utilizamos los humanos para pensar, para aprender, para entender. El primero es la abducción. Lo que nos permite la abducción es generar una hipótesis. Cuando nosotros estamos interactuando con el mundo, nosotros observamos acciones y resultados, pero no sabemos por qué ocurren las cosas. Si nosotros utilizamos la abducción, se nos permite entender o al menos hipotetizar por qué pasan las cosas. Estamos generando razones causales. Ese va a ser la semilla, el sustrato de nuestro modelo del mundo, porque en ese momento utilizaremos el segundo modelo de razonamiento o capacidad de razonamiento, que es la inducción. Todo esto nosotros como humanos lo sabemos desde la antigua Grecia, desde Aristóteles cuando se puso a estudiar la lógica. Y lo que hace la inducción es que generaliza el conocimiento.
Ya que tengamos suficientes hipótesis o suficientes muestras, nosotros sumarizaremos los procesos o reglas causales que dan origen a la realidad. Específicamente, eso será la construcción de nuestro modelo del mundo, en donde enlistaremos las distintas situaciones en las que nuestro agente se puede encontrar y cuál es la relación entre las situaciones y la próxima situación. Es decir, cuáles son las causas que afectan a las acciones de nuestro agente. ¿Cómo podemos saber si nuestro agente toma una acción dada cierta situación? ¿Cómo podremos saber cuál será la consecuencia? ¿Cuál será el siguiente estado, la siguiente situación? ¿Se encontrará satisfecho o no el cliente? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la satisfacción del cliente? Ese es el segundo paso, en donde tomamos todas nuestras hipótesis para situaciones individuales que hemos observado y las generalizaremos en reglas que plasmaremos en nuestro modelo del mundo. Lo puedes imaginar como un wiki o documento o instructivo en donde le explicamos a la gente por qué suceden las cosas. Y el agente utilizará este modelo del mundo para razonar, para tomar decisiones. Podrá saber qué necesita para tomar una buena decisión y qué pasará si toma cierta situación. Y lo mejor es que este modelo del mundo es actualizable a través del aprendizaje. Si en algún momento nuestro agente toma una decisión que tiene consecuencias diferentes a lo que nuestro modelo del mundo observa, podemos integrar esa información de vuelta en el modelo del mundo para que las siguientes decisiones sean mejores. ¿Cómo es que vamos a seleccionar la siguiente acción? Es a través del proceso de deducción, aplicar el conocimiento, en donde nosotros nos encontraremos en una situación y elegiremos eh, el conocimiento apropiado del modelo del mundo y pasaremos de lo general a lo particular. Es decir, nuestro modelo del mundo y nuestro proceso de razonamiento se va generando a través de, primero, generalizar situaciones especiales y segundo, deducir pasando de la generalización a la deducción. Siempre podremos complementar nuestro proceso de razonamiento con experiencias episódicas previas, en donde enriquezcamos las reglas generales con situaciones específicas que nos hayamos encontrado en el pasado. Y esos son los tres conceptos que te quiero compartir hoy. Para facilitar el proceso o para amplificar y clarificar el entendimiento, voy a obsequiarte 5 preguntas que haremos, que nos obsequia Gemini para profundizar en el conocimiento de cómo construir estos modelos del mundo. Y empieza preguntando Gemini, si el modelo del mundo es la piedra angular, ¿cómo gestiona un agente el conflicto inherente entre la rigidez del razonamiento deductivo, que aplica reglas generales, y la naturaleza probabilística y a menudo incompleta del modelo real? Y esta es una de las situaciones más complejas cuando encontramos agentes inteligentes. ¿Cómo podemos hacer que si los resultados son variables, es decir, que si en algún momento en una situación tomamos una acción, a veces triunfaremos y a veces fracasaremos?
Hay dos partes importantes para entender esto. Lo primero es la forma en cómo modelamos nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento está modelado a través de árboles. Lo que hace un árbol es que nos permite la estructura de pasar de lo general a lo específico. En particular, empezaremos con reglas muy generales y conforme vayamos seleccionando reglas generales y vayamos descendiendo en el árbol y el árbol se vaya haciendo más ancho, con lo que nos encontraremos será gradualmente más con situaciones especiales. Los árboles son utilizados por una técnica en inteligencia artificial llamada aprendizaje por refuerzo. Es la misma forma como aprendemos nosotros los seres humanos y aprenden los mamíferos y muchos otros animales. Dentro de nuestro cerebro, en el cerebelo, abajo del hipocampo, abajo de donde recibimos la información de los sentidos, justo donde se conecta la columna vertebral, nos encontramos con nuestro conocimiento instintivo, que está alimentado por procesos emocionales. Nosotros aprenderemos situaciones en donde cuando nos encontremos en una situación, lo que haremos es que empezaremos probabilísticamente a saber los resultados y implícitamente a refinar las causas que conducen a los resultados. Siempre habrá variabilidad y por eso los nuevos modelos de inteligencia, los nuevos agentes inteligentes, están basados en la probabilidad. A diferencia de las arquitecturas anteriores de inteligencia, de software, de programación, que eran determinísticas y no permitían flexibilidad, hoy utilizaremos la probabilidad para nuestra ventaja, en donde tomaremos lo que estamos observando, los efectos, y encontraremos diferentes sutilezas para a veces actuar de una forma y a veces de otra y lidiar con la incertidumbre satisfactoriamente. Es decir, la probabilidad y la incertidumbre no es una debilidad, es una fortaleza que nos permite construir un mejor modelo del mundo y además nos permite encontrar diferentes formas para aprender. El ciclo epistemológico, abducción, inducción, deducción, parece un proceso secuencial y deliberado. ¿Cómo podría este ciclo operar de manera eficiente en entornos de alta velocidad, donde la ventana para generar hipótesis, construir reglas y actuar es extremadamente corta? Esta pregunta nos habla sobre la posibilidad que nos da los modelos de lenguaje para acelerar el aprendizaje en los modelos. Antes, cuando entrenábamos un modelo de inteligencia artificial, requeríamos de un gran volumen de datos y mucho tiempo para para entrenar los modelos. Esto no va a cambiar, o al menos va a mejorar, pero la estructura fundamental no va a cambiar. Quiere decir que en general nosotros vamos a tener un ambiente de entrenamiento y un ambiente de inferencia. El proceso de abducción y el de inducción solamente se utilizan durante el proceso de entrenamiento, en donde utilizaremos los datos que hemos recopilado a través de las experiencias de nuestros agentes, basados en el ciclo de retroalimentación de observar los resultados
para hacer aprendizaje por refuerzo, y durante el proceso de inferencia nos basaremos exclusivamente en el proceso de deducción, en donde consultaremos a nuestro modelo del mundo capturado posiblemente en una base de datos vectorial a través de RAG, o quizá en una documentación que podamos rápidamente navegar con un modelo de lenguaje, y de esa forma actuar de forma rápida. Existen modelos más avanzados de aprendizaje por refuerzo llamados en línea, en donde el mismo agente tiene la misma posibilidad, a través, en el mismo momento en que está actuando, de reconstruir su modelo del mundo. Esto ocurre sobre todo para la personalización, en donde los agentes desplegados tienen la posibilidad de adicionar el modelo del mundo general y especificarlo para el usuario. Y existe un proceso de retroalimentación o un ciclo de comunicación bidireccional entre el entrenamiento centralizado, que mantiene la estructura fundamental del modelo del mundo, y los modelos de mundo individuales, en donde la actualización de los modelos del mundo alimenta el aprendizaje del modelo centralizado, y el modelo centralizado actualiza el modelo individual para incorporar los aprendizajes de otros agentes. Esto también es parte del aprendizaje federado, que tiene importantes beneficios de privacidad, y más importante aún, de lo que llamamos inteligencia colmena, en donde un grupo de agentes actúan de forma descentralizada, pero compartiendo una misma fuente de información. La tercera pregunta nos habla sobre descomponer problemas mediante razonamiento estructurado, por ejemplo, árboles y gráficas de pensamiento. ¿Cómo determina el sistema el nivel de granularidad óptimo para los pasos manejables? Un desglose demasiado fino podría generar una sobrecarga computacional, mientras que uno demasiado grueso podría ocultar la solución. ¿Qué mecanismo o heurística utiliza la gente para autocalibrar esta descomposición sobre la marcha? En árboles de pensamiento es relativamente sencillo. Lo que haremos es que utilizaremos un proceso llamado autoverificación, en donde el mismo agente tiene la capacidad de seleccionar cuál de las posibles acciones es la correcta. Lo que hacemos es que, empezando de un proceso de pensamiento, haremos ligeras variaciones. Esto puede ser producto de la naturaleza probabilística de los modelos de lenguaje al aumentar la temperatura. Puede ser producto de la información que suplementemos en el contexto, o puede ser producto de cambios en las instrucciones que le damos durante su proceso de pensamiento. Al realizar distintas versiones del mismo problema, nosotros nos quedaremos con 5 o más distintas cadenas de pensamiento, y utilizaremos estos procesos de autoverificación, en donde ya sea un grupo de agentes o un agente individual pueden votar por seleccionar cuál de los mejores caminos de pensamiento nos da una mayor probabilidad de éxito. También podemos incorporar nuestro conocimiento aprendido en el modelo del mundo para tener una decisión más centrada. Cuando pasamos de árboles de pensamiento a gráficas de pensamiento, se complica la situación, porque estamos iniciando el proceso de aprendizaje desestructurado, en donde los pensamientos y los caminos se pueden combinar para formar nuevos caminos de pensamiento. Aquí vamos a tener lo que se llama operadores o transformaciones, en donde un agente tiene, en donde durante el proceso de razonamiento podemos tomar
la decisión sobre qué transformación de pensamiento aplicar. Un ejemplo es la refinación. Puede ser que volvamos a tomar la misma decisión, solamente que con cierta retroalimentación de un modelo distinto, por ejemplo, en una arquitectura actor crítico, en donde evaluamos las debilidades de este siguiente paso de razonamiento e incorporamos esas debilidades que el mismo modelo de lenguaje integró para refinar y mejorar el proceso de razonamiento. Otras dos acciones que podemos tomar, la primera es avanzar y la segunda es regresarnos. Si estamos satisfechos con la decisión o con el proceso de pensamiento que llevamos, podemos continuar en nuestro proceso estructurado al siguiente paso. Por el contrario, si nosotros no estamos satisfechos con el camino de razonamiento, con la planeación, con la acción que planea la gente tomar, podemos dar una pausa e ir hacia atrás y volver a tener una solución nueva para el problema que estamos enfrentando. Estos procesos, sobre todo este último, se beneficia ampliamente de la memoria tanto local como la memoria global. Lo que es la memoria local es todas las interacciones durante ese proceso de razonamiento. Esto nos permite incorporar información sobre caminos que ya hayamos explorado, que no han sido satisfactorios, para evitar volver a repetirlos. Mientras que la memoria global es es muy similar o incluso la misma que el modelo del mundo, en donde incorporamos las experiencias de otras situaciones, de otras experiencias previas, para aprender, para mejorar nuestras decisiones. Podemos consultar la memoria para saber qué ha ocurrido en el pasado y podemos utilizar técnicas como aprendizaje por contraste en contexto, en donde le damos a la gente ejemplos de decisiones que hayan sido incorrectas y decisiones que hayan sido satisfactorias para guiar el proceso de razonamiento. Y por último, tendrá la gente la oportunidad de seleccionar el operador de combinar soluciones. Si nosotros encontramos que tenemos soluciones complementarias, podemos finalizar la solución, quizá dentro del proceso de autoverificación, al sumarizar y condensar toda la decisión en un mismo proceso de razonamiento. De esta forma, el agente tiene dos arquitecturas de decisión. En el primero es seleccionar qué operador aplicar y en el segundo aplicar el operador y utilizar el modelo de lenguaje para utilizar el operador y dar siguiente paso en su proceso de razonamiento. Curiosamente, la gráfica de pensamiento, a pesar de ser más compleja, generalmente es más eficiente en temas económicos que los árboles de pensamiento, requiriendo menos llamadas a los modelos de lenguaje para tomar una decisión. Continuamos con la cuarta pregunta que nos hace Géminis y habla sobre la generación de hipótesis mediante el razonamiento abductivo, que se describe como la búsqueda de la explicación más plausible. ¿Cómo se define y cuantifica la plausibilidad en un contexto computacional, especialmente cuando múltiples explicaciones son teóricamente posibles? Y nuevamente estamos entrando a una parte muy importante del proceso de razonamiento. Cuando nosotros consideramos solamente las acciones y las consecuencias sin integrar un modelo del mundo, el problema que tenemos es que hay información faltante, que no sabemos cómo integrar la nueva información, cómo el por qué pasan las cosas. Lo que realiza el proceso de abducción es que tiene la posibilidad de integrar información adyacente.
Esto puede ser a través de modelos de visión, por ejemplo, puede ser a través de consultas a una API, puede ser a través incluso de simplemente preguntar a distintos agentes, cada uno con personalidad. Pero la intención no es tanto encontrar la verdad, sino generar una hipótesis. Esto nos permitirá poner a prueba las hipótesis. Al momento de consolidar nuestras hipótesis a través del proceso inductivo en nuestro modelo del mundo, se nos permitirá en el proceso deductivo ir explorando distintas hipótesis e ir validando a través de la interacción con el medio ambiente cuáles son las hipótesis correctas y de la misma forma refinándolas. Esto es parte de lo que te explicaba sobre el aprendizaje por refuerzo, en donde incentivamos acciones positivas mientras que evitamos acciones que conduzcan a resultados negativos. La técnica más básica para realizar aprendizaje por refuerzo es una llamada simulación de Monte Carlo, en donde construimos un árbol probabilístico de las distintas opciones que tenemos y esto nos conduce a tomar, a saber en promedio cuáles acciones son mejores y cuáles no, favoreciendo las que tengan una mejor probabilidad y desfavoreciendo las que no lo tengan. Conforme avanzamos en aprendizaje por refuerzo, entraremos al mundo de las redes neuronales y de las aproximaciones lineales. Pero por el momento es suficiente mantener un estado o tabla de cuáles acciones conducen a buenos resultados y cuáles no para integrar estos resultados en la actualización de nuestro modelo del mundo. Y finalmente nos pregunta Gemini, ¿cuál es la relación de dependencia y retroalimentación entre el razonamiento estructurado y el modelo del mundo? Un modelo del mundo más rico y preciso permite el uso de estructuras de razonamiento más complejas o es la aplicación de estructuras de razonamiento complejas lo que fuerza la creación de un modelo del mundo más matizado. Ilustrar con un ejemplo. Nuestro modelo del mundo es muy importante recordar que lo podemos modelar primero como un árbol y eventualmente como una gráfica. Entre más experiencias vayamos recopilando, más niveles tendrá nuestro árbol que permitirá dividir las situaciones de forma más precisa y más sencilla. Entre los saltos de razonamiento sean más extensos, nuestro modelo aumenta la probabilidad que fracase, que alucine. El ejemplo que te puedo ofrecer es dentro del análisis financiero. Tenemos modelos, agentes inteligentes que predicen si y por supuesto esto no es recomendación financiera, que predicen si una acción va a subir de precio o no. Tenemos otros agentes un poquito más cercanos a la realidad, que lo único que predicen es si la empresa va a aumentar sus ganancias en el próximo trimestre o no. Esto nos permite tomar decisiones de compra y venta de acciones. Podemos construir un árbol de decisión. Por ejemplo, si las ventas aumentaron, eso nos llevará a un siguiente paso de razonamiento. Mientras que si las ganancias disminuyeron, eso nos llevará a otro paso de razonamiento. Conforme vayamos priorizando distintas métricas a diferentes niveles del modelo, podremos tener un modelo de decisión en donde nosotros iremos pasando de lo particular a lo general, en donde encontraremos esta situación en donde nos encontramos específicamente, de acuerdo a nuestra experiencia, qué es lo que va a ocurrir. Y simplemente tomar decisiones probabilísticas que están informadas en datos
en experiencias en el pasado, pero lo más importante, en el entendimiento causal del modelo de lenguaje, de la gente inteligente. Esto era algo que antes no teníamos la posibilidad. Tenemos la posibilidad por primera vez de aplicar aprendizaje por refuerzo verbal. Lo mismo que nosotros los humanos utilizamos para tomar decisiones. Con esto terminamos los aspectos fundamentales. Voy a dar una breve revisión a los conceptos avanzados que revisamos en los lives durante la noche o que desarrollamos con más detalle en los lives durante la noche. Te invito a que nos acompañes y si tienes preguntas, eh, me las hagas saber en los comentarios. Incluso las podré estar contestando a través de cortos. Nosotros, conforme avancemos en este tema, iremos encontrando cómo modelar el proceso de razonamiento, ya no solamente como un árbol, sino eventualmente como un gráfico, en donde tengamos procesos recurrentes que nos permitan evaluar las decisiones. Esto aumenta el poder computacional porque nos permite pasar de un punto intermedio, de un nivel superficial de pensamiento a un ciclo prácticamente infinito, en donde incorporemos distintos nodos o partes de nuestro modelo de pensamiento, de nuestro modelo del mundo, para arribar a la solución. Es decir, haremos un proceso de reflexión cíclico, en donde conforme lleguemos a una solución, volveremos a observar la situación hasta que estemos satisfechos con la decisión que va a tomar el agente. Lo segundo es que vamos a hablar el próximo viernes, es del proceso de razonamiento no estructurado. Ahorita nosotros hemos creado esta secuencia en que la gente va a ir siguiendo los pasos de razonamiento que nosotros le hemos indicado. Pero va a llegar un momento en cuando queramos darle plena libertad a la gente para no seguir una estructura lineal, por ejemplo, tipo árbol, y pueda la gente iniciar su proceso de razonamiento desde el punto que busque, que considere más propicio y que pueda continuar su proceso también de forma desestructurada, solamente basado en la situación. Esto requiere procesos de construcción del modelo del mundo más complejos, distintos a la gráfica, a la estructura de árbol que tenemos. En particular, es posible que requiramos utilizar incrustaciones y niveles jerárquicos en donde sumaricemos la información para distintos niveles, pero sobre todo niveles multidimensionales, en donde generalicemos distintas observaciones de acuerdo a las diferentes experiencias. Y la última, con la que prácticamente me voy a despedir, es el diagrama, es un ejemplo de cómo funciona un agente. Este es un agente que puedes construir tú mismo. Yo en particular estoy construyendo un agente que automatice el proceso o semi-automatice el proceso de análisis de datos para la toma de decisiones en negocios. Y este agente tiene 3 pasos específicamente. En el primero, utiliza una librería de habilidades o de consultas que puede realizar a la base de datos para seleccionar en base a la situación presente cuál es la información que más le puede adicionar para tomar una buena decisión. En el segundo paso, integra la información numérica y la información lingüística dentro de un proceso analítico para elaborar la sugerencia o recomendación de qué decisión tomar. Y finalmente, detecta qué información le es faltante para construir nuevas consultas que le permitan interactuar con la base de datos de formas
novedosas, incluso almacenar nueva información. Y de esa forma le puede entregar un reporte inicial con datos adjuntos a un analista que lo refina, lo supervisa e incluso lo itera, colaborando en este proceso de toma de decisiones, ya que es un tema muy importante para los negocios, pero que la gran mayoría simplemente no tienen el tiempo y recursos suficientes para que solamente que las personas sean quienes recorran este proceso. Además de que los datos generalmente estarán muy desordenados y requiramos de agentes que los limpien para su uso. Muy bien, pues con esto terminamos. Muchas gracias por acompañarme. Me gustaría despedirme con una breve conclusión, recordándote que se puede construir agentes inteligentes sin grandes cantidades de datos y sin procesos muy extensos de entrenamiento. Solo requerimos encontrar el proceso de razonamiento estructurado adecuado para nuestro agente inteligente. Y vamos a pedirle que tenga dos partes. La primera, un proceso de retroalimentación que nos permita aprender, poner a prueba nuestras hipótesis. Y la segunda, un modelo del mundo que capture nuestro conocimiento y nos permita simular o predecir cuál será el resultado de nuestras acciones o de las acciones de la gente para tomar la mejor decisión en cada situación. Yo soy Santiago, mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Te invito a que me obsequies un me gusta para apoyar la misión del canal. Te agradezco tu tiempo y deseo un excelente día. Hasta luego.